Hola, hola, bienvenidos sean todos una vez más a este su podcast favorito, Hablar y Ya. Miren, gracias por el cariño, por el apoyo y por estar aquí. Ustedes saben que siempre me tomo el ratito de darles las gracias porque realmente sin ustedes esto no sería posible, pero para no extenderme como que tanto, saben que pueden suscribirse, encender la campanita, darle like, compartir y comentar el contenido para que más personas se sigan uniendo a nuestra familia. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como Hablar y Ya. Yo sé que hay personas que les encanta mucho ese formato de audio, me han sorprendido mucho estas pasadas semanas, pero qué bueno que también disfrutan ese contenido de audio. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Yarlis y hoy recibo a una persona con la que voy a tener una conversación muy interesante, pero por sobre todas las cosas que probablemente nuestra conversación va a contestar muchas de sus preguntas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al detective Fernando Fernández. Saludos, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y espero poder cumplir con tus expectativas y espero poder hablar de cosas diferentes que a lo mejor a otras personas pues le puede interesar sobre lo que yo hago. Así que gracias por la invitación. Lo que hace es muy interesante. Es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a un detective. No les voy a negar, me pongo nerviosa yo también porque son experiencias nuevas y son temas bien diferentes a los que normalmente toco, pero considero bien pertinente que podamos saber de esta profesión que pues normalmente no es como que escuchamos a todo el mundo decir como que, pues mira, yo soy detective. ¿Cómo usted llega como que a esa profesión? Mira, en el año 2004 yo tenía un negocio de computadora. Yo me dedicaba a ensamblar computadoras, a reparar computadoras y tenía que ver todo lo que tenía que ver con cablería, network. Y el negocio no iba bien. No iba bien, había una recesión económica, ya tú ensamblabas una computadora y la vendías y no te ganabas lo mismo que te ganabas años atrás, 2004. Digo, tú eres jovencita. Yo no, ¿verdad? No sé si te estoy hablando para la época. No se preocupe, estamos bien. No sé si te estoy hablando para la época que tú habías nacido, ¿verdad? Te veo joven. Sí, yo nací en el 97, estamos bien. Pues estamos bien. Y entonces yo, como no me iba tan bien en ese momento, yo era bien fanático de todas las series de investigación como Law and Order, CSI Miami, CSI Las Vegas. Y eso siempre me llamaba mucho la atención porque yo me sentaba a ver los capítulos y yo te diría que en el 80-90% de las veces yo resolvía el caso antes de que se acabara el programa. O sea que esos programas son de 1 hora, 45 minutos de programa y 15 de anuncios. Y yo casi siempre resolvía los enigmas y los de estos antes de que se acabara el programa. También soy bien fanático de los programas americanos que tratan sobre true crime, sobre crímenes reales. Y siempre me llamó la atención. Y lo vi, en una ocasión yo iba guiando por una avenida aquí en el área de San Juan y vi un letrero que decía, estudia investigador forense. Y eso me llamó mucho la atención y me dio por llamar a la institución que daba ese curso. Y yo decía, pues mira, me reúno con el orientador y el orientador, yo le hago saber mi inquietud de que yo siempre he trabajado por cuenta propia. Yo nunca he trabajado, o sea, al principio sí, trabajé para personas, pero ya yo estaba acostumbrado a ser mi propio jefe por el negocio de computadora. Claro. Y yo le digo que yo quiero ser investigador forense, pero que no quiero trabajar para el Instituto de Ciencias Forenses ni para la policía. Ya. Que qué podía hacer. Y él me dice, pues estudia detective privado. Y yo, detective privado, no, pero ¿por qué detective privado? Yo no quiero seguir casos de infidelidad, yo no quiero estar metido en un carro siguiendo personas. Y él me dice, pero ¿de dónde tú sacas que eso es lo único que hacen los detectives privados? Interesante. Y ahí él me empieza a explicar y me dice, mira, los detectives privados trabajan para las compañías de seguro investigando fraudes. Los detectives privados trabajan para las farmacéuticas, las manufactureras como jefes de seguridad investigando robos internos. Los detectives privados trabajan para los abogados en casos criminales. Y yo dije, Y entonces, gracias al orientador, que a veces no le damos la importancia, pero los orientadores están para eso, pues decidí estudiar detective privado. Interesantemente, algo que usted dice es bien real. Nosotros tenemos la concepción de que el detective privado es el que tú llamas, mira, es que me están pegando los cuernos, como que
¿Tú crees que tú lo puedas seguir para saber si eso es? Y es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Llevo 20 años luchando contra ese estigma. Creo que en los últimos 5 o 10 años lo he logrado. Ya. He logrado que las personas vean la profesión de detective privado como un experto en investigación, no una persona que simplemente persigue infieles, por así decirlo. Cuando comienza a estudiar, ¿realmente encuentra que esto es algo que le apasiona en Sí. ese proceso? Sí, me pasó. Empiezo a estudiar y descubro que esto es algo bien importante, que tengo talento para esto. Ya yo lo venía viendo, ¿verdad? Cuando yo veía los programas de televisión y ya más o menos yo decía, este es el sospechoso, aquello, lo otro, y ya yo iba atando mis teorías. Pero descubro eso porque empiezo a estudiarlo y se me hacía bien fácil. Lo entendía, lo dominaba. Y yo siempre he dicho que si tú tienes talento para algo, tú lo descubres por eso, porque se te hace fácil, lo entiendes, lo puedes explicar, lo dominas, te sale bien. Y a mí me pasaba, me gradué con 4 puntos. ¿No? Y es bien interesante cómo lo explica, porque es como que yo tengo talento. ¿Usted considera que hay personas que estudian probablemente para ser detective privado y no tienen talento para ejercerlo? Lo descubrí en el 2019 cuando fui profesor. Wow, de Porque verdad. también fui profesor en la misma institución de donde me graduó. Después que me gradué en el 2005, yo hago el curso de detective privado, me graduó 4 puntos, que eso es la nota alto honor. Sigo estudiando huellas dactilares y fotografía forense. Ahí me graduó con 3.8, que eso es honor, alto honor también. Paso la reválida de detective privado con 91%. Empieza toda mi trayectoria y en el 2019 decido regresar a la institución porque quería terminar el curso de investigador forense, que era paradójicamente el que no había tomado cuando fui por primera vez. Y logró hacer un intercambio con la institución donde yo iba a ser profesor a cambio de también ser estudiante. Ya. Y esa experiencia siendo profesor. La realidad es que no fue muy buena. Descubrí que, como tú dices, hay personas que estudian esto tal vez porque les pasó algo con la ley, les pasó algo con un policía, les pasó algo con un abogado, o mi papá quiere que yo estudie algo de leyes o algo de investigación. Y descubrí que mucha gente estudia cosas para las que realmente no tienen talento y lo están haciendo para tratar de tener una profesión o porque creen que tienen talento o porque creen que les gusta. Y hay una diferencia grande entre no tener talento, te gusta, no me gusta, lo hago por compromiso. Y lamentablemente descubrí que muchos estudian esto, pero realmente cuando tú ves el % de los que se gradúan o ves el % de los que tienen interés, realmente como que yo notaba que había un desfase entre los que realmente se gradúan, que se gradúan muchos, pero que lleguen a ejercer son bien pocos. ¿Qué usted considera que debe ser primordial para estudiar esta profesión? El detective privado, la responsabilidad, la intuición, ser bien analítico, buscarle las 5 patas al gato, porque hay que tener, y esto lo digo ahora, ¿verdad? Hay que tener buena condición física ya después de tanto tiempo. Porque al principio cuando tú empiezas en esto, que obviamente tuve que hacer vigilancia, seguir personas y todo. Tuve que hacerlo. Todo lo que inicialmente usted no quería hacer. Lo tuve que hacer, sí, porque era la base de empezar a aprender y empezar a tener clientes. Claro. Tenía que hacerlo. Y al principio, tener condición física, poder caminar. Yo supe irme detrás detrás de personas en el viejo San Juan a caminar, a seguir personas, tomando videos sin que se dieran cuenta. O sea, yo hice muchas cosas que poco a poco ya ahora no hago porque ahora tengo otras personas que trabajan conmigo y ya tú llegas a cierta edad y te sube el colesterol. Hay otras aumentas de necesidades y peso. otras cosas.
entras en otro dilema, te sube la presión, o sea, ya no tengo la edad tuya. La estamina, probablemente. La estamina, o sea, hay una serie de cosas. Pero ahora trabajo un poco más con la mente. Pero para esto te tiene que gustar. Y yo creo que para todo, o sea, cuando tú quieres vivir de algo, te tiene que gustar. Te tiene que apasionar. Y tienes que tener pasión y talento. Hay gente que tiene pasión, no tiene talento, pero si tienes pasión, por lo menos le vas a meter ganas. Uh-huh. Y si le metes ganas, pues puede ser que despuntes y que logres, ¿verdad? Irte bien en esto. Ahora, este trabajo de detective es una combinación de dos cosas. De saber investigar y de también saber ser un buen comerciante. Porque sea lo que sea, tú sigues siendo tu propio jefe. Yo tengo que atender clientes. Ahora no, pero al principio yo tengo que poder atender clientes, saber dar precio, calcular el costo, facturar, cobrar y en aquel momento a la misma vez investigar, seguir personas, analizar evidencia, o sea, al principio. Entonces, tú tienes que ser un buen comerciante porque te estás mercadeando, te estás vendiendo tu propio servicio. No, y ¿verdad? Mirándolo desde un espectro de afuera, debe ser bien complicado tener que cubrir todas esas bases, o sea, ser tu propio jefe, cumplir con tu trabajo, más cumplir con los clientes, y las personas probablemente solamente piensan que lo único que usted hace es seguir a la gente, o sea, que lo único que hace el detective es seguir a la gente. Y es mucho más profundo. Porque de qué manera usted va a solventar entonces su trabajo. Claro, porque cuando tú te gradúas, pues tú empiezas solito, por cuenta propia. Pues esos fueron mis primeros 5 años. ¿Y cómo fue esa experiencia de esos primeros 5 años? Fue retante, te explico. Tú sabes que cuando tú te gradúas, ¿qué es lo primero que tú haces? Tarjetas de presentación. Yo mandé a hacer 5,000 tarjetas de presentación. Las repartí sin mentirte. En 6 meses o menos ya yo las había repartido absolutamente todas. Tenía ganas de... Sí, porque hay otro factor que no lo hablamos. Acuérdate que el negocio de computadora no me iba muy bien. Yo necesitaba graduarme y remunerar dinero. Casado en aquel momento con 2 hijas, tú sabes, necesitaba moverme. Y entonces, ¿qué pasa? Esos primeros 5 años son cruciales, pero lo que te contaba, los primeros 6 meses yo repartí las 5,000 tarjetas. ¿Sabes cuántas personas me llamaron? ¿Cuántas? 0. Eso te dice a ti que tú puedes tener el mejor mercadeo del mundo, pero tienes que ir estableciéndote. O sea, tú sabes, repartes 5,000 tarjetas, hablas con tanta gente, vas a reuniones, vas aquí, vas a hoteles, haces 800 network marketing, repartes y nadie te llama. Bueno, mi primer cliente fue un referido de la que era mi esposa, o sea, una amiga de la que era amiga de mi esposa en aquel momento, para que tú veas. ¿Y nunca como que lo cogieron en el proceso de ejercer su trabajo? En 20 años, la mayoría de las veces me cogieron al principio. Una vez me cogieron por error mío. Yo sabía que fue error mío. La persona que estaba siguiendo se dio cuenta. Pero las otras 2 veces, porque me han cogido 3 veces en toda mi carrera. Eso no es nada. Eso es batear para 400. Así que eso es un buen promedio. Fue porque la persona que me contrata tiende a cometer el error de decirle, si te sigues portando, te voy a poner un detective. Y las personas estaban ya aguzadas. Pero eso es algo que, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pensaría yo mirándolo desde afuera. Vamos, sabemos que hay personas que lo hacen, ya. Pero ¿cómo tú le vas a decir eso a alguien? Con el tiempo yo aprendí a preguntarle. Usted le ha dicho a la persona que le va a poner un detective que lo va a velar. Usted no le da pie ni pisada, usted se le aparece en todos lados. Porque si eso es así, pues ya la persona está más alerta. Claro. Pero eso tú lo vas aprendiendo, lo fui aprendiendo. Y obviamente el que vea este podcast, pues que estudie esto, pues dice, espérate, debo de preguntar a mi prospecto cliente si esa persona sospecha que la pueden investigar, que la pueden estar investigando. Y normalmente cuando las personas están haciendo algo mal, saben que los pueden estar velando. O sea, no solamente por casos de infidelidad. Por ejemplo, una persona que esté traficando sustancias ilegales sabe que está haciendo algo mal, sabe que puede estar sujeto a que la policía lo esté investigando. ¿Me sigues? Así que, pero esas son cosas que fui aprendiendo con el paso del tiempo
y solamente 3 veces. Yo creo que está bien ese promedio. No, eso está espectacular. Espectacular. No, y la realidad es que uno piensa que en un escenario como ese, por ejemplo, yo soy bien paranoica. Claro. Y yo siempre estoy mirando para todos lados. Vamos, Carlos nunca me ha dicho que me va a poner un detective, ni te atrevas. Pero yo siempre estoy perseguida mirando para todos lados. No todo el mundo es así. Hay Claro. gente que simplemente va por la vida y pues que pase lo que tenga que pasar. Pero yo que soy bien perseguida, yo estoy todo el tiempo mirando. Y yo a veces pienso que me están siguiendo, como que... Las personas, fíjate, yo he tenido clientes, y estos fueron mis primeros 10 años de carrera. Llevo 20, voy para 21 ahora en mayo. Los primeros 10 años de carrera hicimos muchos casos de vigilancia y seguimiento, de casos de infidelidad, casos de seguros, personas que alegan que no pueden trabajar. Y yo los cogí haciendo ejercicio, Bailando. haciendo pesas, haciendo 1000 cosas. Hoy en día la industria de los casos de infidelidad, en mi opinión, ha mermado por muchas razones. Y entre ellas son las redes sociales. En las redes sociales hoy en día tú quieres saber si tu pareja está haciendo algo que no debe, mírale las redes sociales, a quién le da like, a quién le comenta, a quién le da like a él. Y si todavía tienes duda, me llamas y le hacemos una prueba de polígrafo. Oíste, todavía podemos hacerle una prueba de polígrafo. No hay que seguir a la gente. Hoy en día pues tenemos el detector de mentiras, se le llama polígrafo, detecta cambios fisiológicos en el cuerpo cuando las personas se sienten que están mintiendo, omitiendo o ocultando información. ¿Usted considera que eso es real? Es real, Sí. es real. No es 100% infalible, tiene un grado de lo que se conoce de efectividad Ya. de hasta un 94%. Ya, pero mi amor, No es 100%. 94% es un montón. 94% es un montón y también depende mucho del poligrafista. Yo mezclo algo que se llama el lenguaje corporal y las microexpresiones, porque el cuerpo reacciona a las preguntas que yo le hago, pero también yo le hago una preentrevista a la persona que le voy a hacer la prueba de polígrafo. Y en esa preentrevista analizamos el lenguaje corporal, analizamos las microexpresiones, las emociones de la persona y puedo tener una idea de qué esa persona siente y cómo esa persona responde a preguntas importantes. ¿En qué momento usted toma la determinación de que, mira, pues voy a ejercer entonces también el polígrafo? En el 2018 me llama el que ahora es mi mentor de polígrafo, se llama John Grogan, lo pueden buscar en YouTube. Es el señor que sale haciendo así. Tú lo buscas, lo has visto, ¿verdad? Y hace pruebas de polígrafo a youtubers, artistas. Él me llama, él está en California. Y él sabe de mí porque obviamente había visto mis redes, yo pertenezco a muchas asociaciones a nivel internacional. Y él me llama, Fernando, ¿por qué tú no te haces poligrafista? Me llaman muchas personas para poligrafistas en Puerto Rico y no tengo a nadie. Wow. Y él me dice, vente para acá, yo te voy a dar el taller one on one, 1-a-1, y compras el equipo y empiezas a hacer polígrafo y cuando yo te refiera, tú me das una comisión. Y yo dije, pues dale, no perdía nada. Yo decía, ya yo no estaba haciendo las vigilancias, porque hacer vigilancia y seguimiento, no sé si te lo dije, pero es como que estresante. Y tú estás en un carro y te sube la adrenalina, te baja la adrenalina, te bajas del carro, te sube la adrenalina. Y llegó un momento que cuando cumplí 44 años, dije, tengo que bajarle. Porque me subió la presión, me subió el colesterol y toda la vuelta y es bien sedentario. Entonces ahí yo digo, esto es un ingreso. El polígrafo es un ingreso adicional, es algo que me va a ayudar. Y no lo pensé 2 veces y me fui para California y ahí estuve 7 días con él en la oficina de él aprendiendo todo de polígrafo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Le ha gustado? Me encanta. El polígrafo es algo que ayuda, ¿verdad?, a tener otro ingreso. Es más sencillo, es más científico, es más tranquilo. No tienes que estar pensando en correr detrás de alguien para seguirlo. Y simplemente es bien técnico. El polígrafo es un instrumento médico que detecta cambios fisiológicos, mira, en la respiración de pecho, la respiración del diafragma, la presión arterial y la sudoración. Y si ocurren cambios significativos ahí a las preguntas que se hacen dentro de un patrón,
pues tú puedes deducir que la persona está fallando esa pregunta. Y no se dice que está mintiendo, se dice que hay un grado de decepción o engaño. Deceptive es una palabra de inglés, se dice decepción, pero es que hay algún grado de engaño en la respuesta de la persona. Así como para estudiar detective, ¿usted considera que para hacer el polígrafo también hay que tener talento? Hay que tener conocimiento del equipo. Ya. Yo lo aprendí todo en 7 días gracias a mi mentor. No es más científico. Ya. Es O sea, es más meticuloso. Es más meticuloso, pero es algo que siento que sí lo tienes que estudiar porque también tiene mucha literatura. O sea, yo iba a la oficina de él y me sentaba para la parte práctica, pero todas las noches él me daba un material nuevo de polígrafo para yo irme a leerlo al hotel donde me estaba quedando, tú sabes. Y tú tienes que tener el interés y tener algo de conocimiento. Una de las cosas que yo aprendí siendo detective, y es que por lo menos un detective en Puerto Rico tiene que saber de todo, porque tú no sabes qué tipo de cliente te va a llegar. Y yo siempre me he dedicado a aprender de todo, de todo lo que tenga que ver con la parte investigativa. Yo tengo certificaciones en criptomonedas, tengo de investigación de criptomonedas, tengo certificación en polígrafo, tengo certificación en lenguaje corporal, tengo certificación en forense digital. O sea, ¿por qué? Porque me llama alguien con un problema y yo no puedo decirle, no te puedo ayudar. Porque siento, número uno, que no estoy ayudando a la persona y número dos, estoy dejando ir un cliente. Y como la isla es pequeña, yo dije, tengo que aprender de todo. Y así con la vuelta tengo como 35 certificaciones de diferentes ámbitos de la investigación. Tengo hasta un máster en balística, tengo una maestría en balística. Tengo certificaciones en escena de crimen. O sea, ¿por qué? Por lo que te digo, o sea, un cliente que me llame y yo le diga, no, esa área yo no la trabajo, estoy perdiendo. No, y la realidad es que nunca está de más saber de todo. Sí, mira, una vez me llamó un cliente para contarte una anécdota para que te rías. El cliente me dice, mi vecino me está robando la energía de mis placas solares. Esa misma fue la cara que yo puse. Yo abrí la boca y abrí eso. ¿Cómo? Cuando él está en la consulta conmigo y me empieza a explicar, yo empecé a encontrarle algo de lógica. Obviamente me puedo equivocar. Estuve a punto de irme a coger un curso de placas solares. Eso falta también. Sí, pues yo dije, puede ser verdad. ¿Por qué? Porque él me explica que hay una computadora que controla la batería. Ok. Y que eso se puede conectar al internet para él en el celular ver la capacidad de la batería, cómo se está distribuyendo la energía. Y yo me puse a pensar y dije, si eso tiene un chip de computadora, si eso se conecta al internet. Ahí están entrando sus conocimientos en computadora del principio, me encanta. Y entonces yo dije, puede ser verdad lo que él me está diciendo. O sea, y me reuní con él y después llamé a gente de la industria de las placas y me explicaron un poco. Al final el cliente no lo hizo, pero, o sea, no hizo la investigación. Pero son cosas que te ponen a pensar. Y tú dices, puede ser verdad que de alguna manera le estén hackeando ese sistema. El sistema. O sea, y entró la parte de computadora, la parte del internet y como que... Y eso es una anécdota que yo siento que es la razón por la cual tú tienes que saber de todo porque tú no sabes quién te va a llamar. Solamente ha habido una clienta y llamó ayer y me río porque te voy a decir y te vas a reír. Okay. Esta clienta llama. ¿Usted es el forense? Así, porque te llaman a la oficina. Te llaman a la oficina y no te preguntan, no te dicen, buena, estoy llamando a tal fulano. No. Entonces tampoco se quieren identificar. Pero me llama esta muchacha y yo sé que me está llamando porque ha visto mis análisis del caso del biólogo, el análisis del caso de Gabriela Nicole y los casos de Rolandito, los casos de Fran Suárez. Y yo sé que mucha gente ha oído de mí, a veces no me empatan, pero ha oído de mí. Y yo sé que como ahora en el 2025 el tribunal me nombró perito, pues ya la gente llama y pregunta, ya no preguntan si es el detective, preguntan el perito, preguntan por el investigador.
Pero llama esta muchacha y me dice, ¿usted es el que es forense? Y yo, sí. ¿Y usted es el que es ginecólogo forense? Y yo, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y yo le digo, mira, yo soy... Ese expertise no lo tengo. Y no creo que lo vaya a tener. Mira lo que le dije para que tú veas. Porque también tienes que tener un poco de conocimiento. Yo le dije, mira, tú estás buscando a un ginecólogo. Puede ser cualquiera. Te voy a explicar por qué. Porque ese ginecólogo lo que tiene que hacer es un análisis pericial de lo que a ti te está pasando para presentarlo en el tribunal. No tienes que buscarlo como ginecólogo forense, no. Simplemente busca un ginecólogo y pregúntale si él te puede servir de perito en el tribunal. Y ya. Y le dije, te advierto desde ahora que no vas a encontrar, y te voy a explicar por qué. Los doctores ginecólogos hay pocos en Puerto Rico. Y hay problemas porque están, en un momento dado, estaban bajo fuego de demandas por ciertas situaciones y muchos no quieren ejercer como ginecólogos. Pero lo que tú estás buscando es cualquier ginecólogo que pueda hacer un análisis y un estudio independiente de lo que a ti te ocurrió. No me explique, no quiero saber lo que te está pasando, pero no soy yo el que necesita, pero cualquier ginecólogo que tú le digas que si te puede hacer un análisis pericial de tus estudios para llevarlo al tribunal, te va a servir. Así que vete a la guía, búscate en Google el que tú quieras que sea ginecólogo o ginecóloga para que te, ¿verdad? Claro, y te va a ayudar en confianza. Y esa yo creo que es la primera vez ¿Qué has dicho que yo le he dicho que no a alguien en 21 años. No, y es bien interesante que eso que usted dice que, no, me llaman súper random, porque sí. Y ver ese enlace también de que las personas saben de usted por estos casos que han sido bien renombrados en Puerto Rico, casos que considero que marcaron la historia de Puerto Rico de alguna manera u otra, entre Rolandito, Fran Suárez, y entiendo que también Casellas, ¿no? El de Casellas lo analicé. Lo que pasa es que yo tuve un programa, tuve un segmento en las noticias en el canal Tele 11 que se llamaba Archivo de Casos. Y analizamos varios casos, volvíamos al pasado a analizar varios casos. Y el de Casellas, hablé de ese caso en ese programa. ¿Cómo usted llega al caso de Rolandito y por consiguiente, cómo entonces le llegan todas estas oportunidades de trabajar en casos como estos? Mira, el caso de Rolandito yo lo empiezo a trabajar, yo te diría que 2019 fue bien clave para mí, 2019-2020, porque todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Como que va cayendo ahí. Ahora, yo soy detective desde el 2005. ¿Qué pasa con el caso de Rolandito? Todos sabemos del caso de Rolandito. O sea, el más que menos sabe del caso de Rolandito. Yo decido hacer una serie tipo así, podcast también. Claro. Se llamaba Desaparecidos de Puerto Rico. Y vamos a hacer 5 capítulos de casos trascendentales de Puerto Rico de personas desaparecidas. Y dentro de eso incluimos el de Rolandito. Y cuando incluyo el de Rolandito, que saco el episodio, pues ya tú sabes lo que pasó. Se fue viral, a todo el mundo le gustó el episodio. Yo entrevisté al papá. Y un año después me llama una persona diciéndome que tiene una pista del caso de Rolandito que se le había dado a la policía el año anterior y la policía no había hecho nada. Ya. Y entonces me da la pista a mí, ahí yo contacto al papá, me reúno con el papá y empiezo a trabajarle esa pista al papá. Directamente con él. ¿Llegaron a alguna conclusión? Me molesté bastante porque la policía, en mi opinión, no lo hizo como debió haberlo hecho. Simplemente teníamos esta pista, yo investigué toda la pista, quién era la persona, se parecía bastante. Y digo se parecía porque yo me quité del caso por otras desavenencias que tuve con el papá de Rolandito. Pero cuando yo investigué la pista era bien promisoria. O sea, era bastante creíble que pudiera ser ese joven. Era un joven que se decía que era de nacionalidad dominicana, tenía los mismos rasgos faciales, el joven era solidario, vivía con una persona que estaba relacionada o se parecía bastante a una pareja que tenía el sospechoso del caso de Rolandito, que era Gotay, Roberto Gotay Valcárcel. Y tenía un parecido a una fémina que se pasaba con Roberto Gotay Valcárcel. Entonces, investigamos toda la pista
Le hicimos hasta vigilancia en Orlando. El papá de Rolandito se lo da en aquel entonces al negociado de investigaciones especiales. Y el negociado de investigaciones especiales, en vez de hacer lo que yo entendía que tenía que hacer, que era obtener el ADN de ese joven de manera oculta, de manera sin que se diera cuenta, tal vez por un sorbeto, por un vaso. Claro. Pues lo que hicieron fue que mandaron un agente policía del estado de Orlando, de la ciudad de Orlando, a entrevistarlo. El joven dijo que no sabía nada, la persona que estaba con él, la otra fémina también dijo que no sabía nada. Simplemente le hicieron una entrevista. Como él decía que no, con eso lo despacharon. Yo no me sentí satisfecho. O sea, yo Claro. entendía que ese joven había que hacerle una prueba de ADN. Y resulta que esto es lo interesante, que después que entrevistan al joven, 2, 3 meses después, se mudaron. Yo no seguí trabajando el caso porque tuve unos desacuerdos con el papá y me retiré del caso. Después ahí vino la pista que tenía el Departamento de Seguridad Pública, que había otro sujeto alegadamente en el área de Connecticut, Boston, por ahí, que tenía unas características, que también que iban a hacerle el ADN y resultó que era falsa esa pista. Ya. Y ahí es por eso que yo entro a ese caso y ese caso a todo el mundo siempre le ha llamado la atención, obviamente, por el caso de ¿verdad? Que el tipo de caso que es, que un niño que debería tener ya más en aquel momento eran como 24, 25 años, ya tendría 30. como 30 años, o sea, porque va bastante tiempo. Y por eso es que yo entré a ese caso y le di duro, en el sentido de que hice lo más posible por ayudar al papá, por investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias. Pero le tocaba a la policía hacer las cosas como tenía que hacerlas, no las hizo. ¿Qué hicieron después? Como me salí, pues lo dejé hasta ahí. Claro, antes de entrar quizás a los casos que estamos viendo probablemente ahora mismo, Ujú. ¿cuál es la relación del detective con la policía? Mira, O sea, si es que hubiera una relación. hay colegas que te dicen que la relación es cero. Pues no soy el único detective de Puerto Rico, tal vez soy el más que salgo en televisión o salgo en podcast, porque la gente me reconoce, pero hay otros compañeros detectives a quienes reconozco que son muy buenos y de otros tienen otras especialidades. Y hay algunos que te van a decir que no se llevan, que nos ponen el pie. Van a haber otros que te van a decir, no, yo no comparto nada con la policía, porque podemos tener casos como ese de Rolandito donde tenemos que hacer ese enlace. Mi experiencia con la policía, he tenido experiencia buena y he tenido experiencia mala. He tenido casos donde yo he resuelto el caso y ellos se han llevado el crédito, literal. Y eso a uno pues a veces te molesta. Pero en el fondo, tanto tú como la persona que tú ayudaste, que viene siendo el afectado, El cliente probablemente. Él sabe quién resolvió el caso. ¿Me entiendes? Pero yo busco crear enlaces. Porque hay cosas que yo como detective privado no tengo el poder. Por ejemplo, la policía a través de los fiscales y el Departamento de Justicia, tiene una herramienta bien poderosa que se llama supina, que es una orden para requerir información a las agencias o a cualquier compañía. Yo como detective privado no tengo ese poder, ni esa potestad, ni ese poder de agencia de ley y orden de requerir información. Pues entonces, ¿qué yo busco? Yo quiero crear enlaces. Yo tengo enlaces con la división de prensa de la policía, que los conozco. Conozco a la directora de la división de personas desaparecidas, muy amiga mía. Y yo busco crear enlaces, porque entiendo que al final, por lo menos mi perspectiva es buscar la verdad y ayudar a la persona. Y entiendo que haciendo enlaces podemos dar un mejor servicio a la comunidad, tal vez no a mis clientes directos, en el sentido de que no siempre necesito de la policía,
Pero entiendo que cuando quiero ayudar a alguien necesito tener esos enlaces y esa comunicación. Y a veces ellos necesitan de mí Claro. y yo necesito de ellos y nos ayudamos, ¿me entiendes? Obviamente ningún policía te va a decir que usó un detective, pero los que me conocen saben. Los policías que me han usado, que me dicen, oye, Fernando, a lo mejor tú me puedes bregar esto por aquí más rapidito que lo que yo hago. Pero eso ya es interno, ¿verdad? Claro. Pero ese tipo de enlace es importante. No, yo digo que también es importante para ambas partes. Claro. Como que tanto para el detective como para la policía, porque al final, pues a veces no damos abasto en Puerto Rico. Sí, la policía está escasa en Puerto Rico. Creo que no llegan a 9,000. O sea, y aquí se necesita probablemente el doble de Literal. policía. Aquí no puede haber un policía en cada esquina. La criminalidad está rampante. Y no solamente la parte de delitos de quitarle la vida a las personas. Estamos hablando de delitos de robo, delitos contra la integridad física. O sea, aquí fraudes contra los adultos mayores. ¿Sabes? Y la policía no da abasto. No, y no es suficiente. Y yo digo que también por eso es importante la profesión que ustedes ejercen. Como que el trabajar de la mano probablemente con la policía hace que el proceso sea un poquito más ameno para ambas partes. No es que sea ley de que trabajamos juntos, Ya. pero yo he trabajado casos que al final tengo que entregarle al policía. O sea, aquí, fíjate, esto yo no lo he dicho en ningún podcast, te lo voy a decir. Y esto quedó en nada, pero fue interesante. Aquí hace tiempo atrás le quitaron la vida a un naturópata. No voy a decir cuál es para que... y yo trabajé ese caso para la compañía de seguro. ¿Por qué? Porque uno de los sospechosos era uno de los asegurados. Y yo hice toda la investigación y le entregué a la policía. Y ya. Y yo lo dejo. Si después acusaron, no acusaron, hicieron algo, no hicieron nada. Yo hice mi trabajo. ¿Por qué hice mi trabajo? Yo hice mi trabajo porque me contrató la compañía de seguros. La compañía de seguro de vida me dijo, aquí hay algo sospechoso, investiga. Yo investigué, rendí mi informe. Cuando le entregué el informe a la compañía de asegurado, me dice, por favor, ¿le puedes entregar una copia a la policía de Puerto Rico? Sí. Y yo fui y le entregué la copia a la policía de Puerto Rico. Ya. ¿Me sigue? ¿Sabes? Sí. Y así tengo casos. Yo he hecho tantos casos que a veces la gente ni se entera. Mira, aquí hay compañías haciendo inversiones grandes de capital, compañías de música, compañías de la industria hotelera, que este servidor y mi oficina le hemos realizado los background checks para que puedan venir a Puerto Rico a invertir. ¿Por qué? Porque esas inversionistas están buscando capital privado para invertir. Pero para esos inversionistas tener acceso a capital privado, necesitan que alguien verifique que esas personas son quien dicen ser. Y en mi oficina nosotros le hemos hecho los background checks y nadie se entera. Aquí han abierto hoteles que nosotros le hemos hecho el background check a los dueños antes de que les prestaran el dinero para poder invertir y crear el hotel. O sea, que ese tipo, o sea... Y la gente no se entera. El trabajo, a eso voy. Se presta para que usted pueda ejercerlo sin tener que ir a donde la persona a preguntarle, mira... En la mayoría, casi todas las veces es así, a menos que sea, por ejemplo, un background check de empleo, donde te dicen, mira, te vamos a coger a trabajar en esta compañía, pero fírmanos un release para hacerte un background check. Pero este tipo de investigación, cuando son inversionistas que van a usar un capital que no es de ellos, requiere una depuración de que quién es esa persona y si realmente le pueden prestar 3 millones, por ejemplo, para hacer un hotel aquí en Bayamón. Y eso es un dinero que, ¿sabes? No son 5 ni 10 pesos. Exacto. Entonces, llaman a mi oficina, Fernández, mira, tenemos esta persona, necesitamos hacerle un full background check. Y eso incluye desde dónde estudió, si tiene dinero, no tiene dinero, con quién se relaciona, profesión, licencia, dónde vive, qué carros conduce, todo. Y nosotros le hacemos todo eso. Si me puede compartir, ¿hay algo random que han encontrado como que en algún background check que usted diga como que, qué raro? He visto mucho dinero. Mucho dinero. He visto clientes que tú llegas a la casa durante el background check y es un inversionista y tú llegas y tiene un BM carísimo y al lado tiene una G-Class Mercedes y entonces miras para la derecha y tiene
dos Ferrari y tiene un Bentley, y tú dices, wow. Y aunque usted no lo crea, el que tenga dinero no quiere decir que él utilice su propio capital. Hay personas que utilizan otro capital y ponen el suyo de colateral, pero prefieren usar el dinero de otra persona y no arriesgar el de él. ¿Qué pasa? Cuando solicitan ese dinero para utilizar un capital de inversión de un banco o de una entidad extranjera, esa entidad extranjera dice, ok, yo sé que él tiene chavo, pero me está pidiendo los chavos a mí, yo quiero invertir con él, yo quiero saber quién es él antes de yo poner mi dinero. Claro. Y ese es el tipo de investigación que a veces nosotros hacemos que nadie se entera. Que pasa Que pasa desapercibido. Y de momento yo digo, adiós, mira, abrieron el hotel. Adiós, mira, la compañía de música invirtió allá en aquella área donde nadie quiere meter chavo. Mira, pasaron el background check y están invirtiendo allí donde, No, en el pueblo tal. En medio de nuestra conversación me he dado cuenta que la profesión se presta para que tú puedas enfocarte en lo que más te apasiona, en lo que más te guste, o tener de todo para poder cumplir con la expectativa del cliente. Correcto. Que es una de las cosas, yo creo que más importantes, y usted ha recalcado en varias ocasiones lo de ayudar a otros. Ujú. Y en sus redes podemos ver que usted hace análisis de casos. ¿Cómo Sí. usted llega a la determinación de, pues mira, voy a hacer en mis redes estos análisis de estos casos que son importantes, que probablemente no entendemos? Mira, cuando estudié de profesor fue que me di cuenta. Cuando ejercí como profesor. Porque la gente me decía, Fernández, tú explicas tan bien. Cuando tú me lo explicas, yo lo entiendo. Y yo dije, creo que tengo el don de simplificarle las cosas a las personas para que lo entiendan. Y ahí es donde yo digo, ok, yo tengo un conocimiento. Yo quiero que las personas sepan el conocimiento que yo tengo y cómo lo domino. Para que si me quieren contratar, pues vean algo de los análisis y las cosas que yo hago. Y ahí es que yo digo, vamos a hacer análisis de casos. Vamos a hacer análisis de casos. Siempre y cuando yo no esté contratado por ninguna de las partes, yo puedo hacer esos análisis de manera independiente. Obviamente me tengo que sentar, ver el juicio, o ver la noticia, o ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué hago? Yo utilizo el conocimiento que yo tengo, lo trato de simplificar para que la persona, el que vea el video, el que lea la publicación, lo pueda entender, pero a la misma vez, ¿qué yo busco? Yo busco motivar el pensamiento crítico de la gente que me sigue. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo te estoy dando la información basada en mi análisis, pero yo no te digo mi opinión final si la persona es culpable o no culpable, si lo hizo o no lo hizo. Yo te digo qué es lo que yo estoy viendo como investigador y tú vas a utilizar tu pensamiento crítico. Si es que tienes. Gracias. Vas a utilizar tu materia gris. Y con tu materia gris y lo que yo te expliqué, llega tú a tus propias conclusiones. Eso es lo que yo busco en mis redes sociales. No, y es bien interesante. Y al ver el contenido, lo simplifica de una manera que cualquier persona lo puede entender. Muchas veces, vimos el caso del biólogo. Ahora estamos viendo el caso de Gabriela Nicole y estos son los más recientes, pero así con otros casos. Muchas veces yo, por ejemplo, veo el juicio, me canso de estar pegada viendo el juicio, viendo quizás al abogado de defensa hacer un trabajo mediocre o ver al fiscal haciendo un trabajo mediocre porque hay de todo, ¿me entiendes? Creo que es una buena oportunidad de que las personas como que tengan ese espacio y decir, mira, estoy aprendiendo, estoy entendiendo, como que, o quizás sabemos que el caso del biólogo ha sido uno de los casos, yo creo que más controversiales desde que, ¿verdad?, el juez dio su veredicto y demás. Se presta para que las personas puedan interpretar como deseen el caso. Claro. Mira, aquí hay que entender algo. La fiscalía acusa. La defensa defiende al acusado. Y esto es importante explicarlo porque la defensa busca defenderle los derechos del acusado. Mucha gente dice, yo no sé cómo ese abogado puede defender a ese criminal. Wait. Si usted estuviera en el mismo problema, usted va a necesitar un abogado. Y esa es la magia. Eso es lo lindo de la Constitución, de los derechos constitucionales, donde hoy no eres tú, pero mañana puedes ser tú el enfermero o puedes ser tú
el biólogo. Entonces, ¿qué hace el investigador? ¿Cuál es la función del investigador? ¿Cuál es la función del perito forense? Buscar la verdad. Tú tienes a quien defiende, tienes a quien acusas, tienes al investigador, detective o perito forense que busca la verdad. No importa para el lado que sea. Lo que sí yo le advierto a mis seguidores es que por norma yo trabajo para los abogados. Pues yo no trabajo para la fiscalía, porque no trabajo para el Instituto de Ciencias Forenses ni trabajo para la policía. ¿Te acuerdas que te lo di al principio? Normalmente mi perspectiva, a pesar de que es buscar la verdad, es como si yo le rindiera un informe independiente al abogado. Yo soy como quien dice el experto, el detective, el investigador, el agente del abogado. Ok. Y yo voy a rendir un informe y cuando termino con ese informe se lo entrego al abogado. Y el abogado ahí dice, Fernando encontró que él sí lo hizo o encontró estas incongruencias, por aquí me puedo ir yo. Y por ahí él determina qué es lo que él quiere hacer para defender a esa persona. Esa es mi función. Y en base a eso son los análisis que yo hago. Pero tú rara vez vas a ver que yo te digo, es culpable, a menos que el juicio haya terminado. Por ejemplo, el caso de Verdejo. Yo lo estuve analizando, lo analicé, lo estuvimos trabajando de manera así porque pues no estaba contratado por nadie. Yo personalmente sabía que era culpable, pero yo nunca lo dije. Cuando salió culpable, entonces es que yo dije, mira, salió culpable por esto y por esto y por esto y por esto. Al día de hoy hay personas que piensan que Verdejo no fue el que ejecutó. Sí, tremendas teorías de conspiración. Tremendas teorías de conspiración. Yo digo que eso fue un caso que estremeció de muchas maneras. Sí. Lo que pasa es que el caso de Verdejo tiene el drama, tiene ese toque de esa joven bonita, trabajadora, que llevaba una vida detrás de la figura, mientras la figura tenía a su esposa. O sea, tú puedes hacer un libro, tú puedes hacer una novela de eso. Literal. Y entonces, ¿qué ocurre? Tienes esta persona que es bien reconocida, que es un ídolo en Puerto Rico, una promesa del deporte, que de momento comete un acto tan atroz, número uno, y aquí es la parte donde la gente piensa en las teorías de conspiración. ¿A quién se le ocurre hacer eso y ir a un puente que tiene cámaras de seguridad a tirar un cuerpo? Entonces nadie cree que él haya sido capaz de cometer ese acto. Y entonces aquí aparece de repente la famosa figura del... Es que esto sale para YouTube, ¿verdad? Que hay palabras que no puedo decir. Pero realmente sale la figura del dueño del punto de droga que tiene mucho dinero para convencer de que lo haga porque si no lo hace te hago aquello, te hago lo otro, porque esta es mi hija. Y entonces esa narrativa... Y entonces y yo sí puedo buscarle las 5 patas al gato, pero cuando estamos en el tribunal, lo que va a decidir la culpabilidad o no culpabilidad es simplemente las evidencias que están allí. Todo lo que esté fuera, que si el chisme de barrio, que si aquel dijo, que si el otro dijo, eso dentro del tribunal no tiene ni pie ni cabeza. Si usted entiende que esa evidencia es importante, pues llame al abogado de Verdejo, vaya al tribunal y dígalo allí. ¿Me sigue? Y entonces, cuando eso entre en evidencia, pues lo analizamos, lo discutimos y lo trabajamos. Pero él salió culpable con lo que allí se presentó. Y si algo no se presentó, ¿de quién es la culpa? Contéstese usted la pregunta. Usted que tiene materia gris y pensamiento crítico. ¿De quién es la culpa de que no haya entrado? Totalmente. En evidencia. ¿Del juez o del abogado? ¿De quién es? ¿Cómo usted, ay Dios mío, este tema me gusta demasiado, pero nada, ¿cómo usted ve este caso de Gabriela Nicole? ¿Usted piensa que se va a extender mucho? Sí, este caso se va a extender. No han escogido todavía jurado, que no se sabe si es por Tribunal de Derecho o si es por un jurado compuesto de 12 personas, ¿no? Pero entiendo que se va a extender. Hay muchas cosas que aquí no me cuadran. Las heridas en el cuerpo, el patólogo dijo algo en la vista preliminar de Elvia, en la vista preliminar de Antonesca, como que ya varió un poquito la información que dio. La testigo principal carece
de cero credibilidad, que esa es Betsaida Caratini. Cero credibilidad. Un día dice una cosa, otro día dice otra, un día dice un tamaño, un día dice otro tamaño. Y el problema no es para vista preliminar, ni tampoco lo era para causa para arresto, porque ahí lo que se necesita era la probabilidad de que la persona lo pudo haber cometido el acto. El problema es que cuando vas para juicio, ya ahí sí importan ciertas características y ciertos detalles que en BP no importaban. Pero cuando tú necesitas esos detalles para darle credibilidad a tu testimonio, ella no lo tiene. La narrativa, que si primero venían unas personas, que si después eran otras, que si la cartera era de tal color, que si era de otro color, que si hizo este movimiento. O sea, hay un montón de incongruencias y todo eso va a salir en el juicio. Todo eso va a salir en el juicio, espérelo. Y usted lo va a ver y usted va a determinar si es creíble el testimonio o no es creíble. Otro problema, en el caso de Gabriela, no tienen el arma homicida. No es que tú no puedas ganar un caso sin el arma homicida. El problema es que tampoco tienes otra prueba científica que sustente lo que allí ocurrió. O sea, estamos hablando que en las uñas de Gabriela Nicole no se encontró ADN De nadie. de las acusadas. Hay algo, no han dicho de qué, pero encontraron ADN, pero no han dicho de quién. Pero no hay ADN de Antonieshka ni ADN de Elvia. Que son las principales acusadas. Bueno, son las que estamos acusando. Okay. Y a la gente le gusta dos cosas. O vemos a alguien poniendo el dedo acusador, o vemos la ciencia diciendo, fue fulano. Y no tenemos ciencia. No, yo pienso que este caso va de la mano con el caso de Verdejo, de toda la conspiración que hemos visto desde que salió el caso y desde el primer post en Facebook que vimos de cómo fueron los hechos del caso. Considero que va a ser un caso que, o sea, a mí me trastocó mucho por la manera en la que se suscitó, pero al mismo tiempo... Te trastocó la retórica. ¡Claro! ¿Qué fue lo que tú escuchaste? Lo que yo escuché fue, pues, que la apuñalaron y su mamá la estaba viendo. Y la aguantaron. Y la aguantaron para que no pudiera intervenir. ¿Y eso indigna a quién? A todo Puerto Rico. Claro. Y todo el mundo se sintió como, ¿cómo va a ser? Esto no es posible. Qué vergüenza. ¿Cómo una madre se va a prestar para eso? Pero resulta que ahora eso no ocurrió así. Eso no ocurrió así. Allí la mamá estaba peleando también. Y mientras la hija le pasaba lo que le estaba pasando, la mamá estaba dando golpes y se lo estaban diciendo, mira a tu nena, mira a tu nena. Y ella seguía peleando. En un momento dado hay 3 o 4 sobre el cuerpo de Gabriela. No solamente era Antonieshka. Y eso es algo que yo sí había escuchado. En la dinámica de lo que uno escucha, porque es lo que hablamos al principio y lo que probablemente hablamos fuera de cámara, es que escuchamos muchas cosas. Mira, mucha gente me dice, Fernando, pero ¿cómo tú te puedes reír? Porque me río. Me río porque ese es el humor forense. Cuando tú como forense empiezas a descubrir cosas, tú te empiezas a reír porque tú dices, yo sé por dónde está el truco. Ya. No es que yo no le dé la seriedad al asunto que tengo que darle. Es que ahora mismo yo te acabo de decir a ti que habían otras personas sobre el cuerpo de Gabriela en el momento de la pelea. No, la única no era Antonieshka. Entonces uno se ríe. ¿Por qué? Porque tú dices, espérate. ¿Y entonces quién fue? Porque una de las cosas es que el arma homicida, las heridas todas son compatibles. Pero pueden haber 2 armas similares o 3 armas similares que hayan ocasionado las heridas en el cuerpo y no necesariamente haberlas hecho todas Antonieshka. La información que yo manejo hasta este momento es que Antonieshka, dentro de la pelea, ella dio 3 puñaladas. Si es cierto o no, no sé. Eso es lo que yo estoy manejando que a mí me ha llegado. ¿Ok? Yo no soy ni... Sí, usted no está trabajando para abogado de nadie aquí. No estoy trabajando para nadie. Eso es lo que a mí me ha llegado. A mí me ha llegado confidencia que ella dio 3 puñaladas. Antonieshka le dieron, a Gabriela Nicole le dieron 11 puñaladas. ¿Ok? Y es importante explicarlas. ¿Por qué? Porque ella tiene 3 en esta área. Tiene 3 en esta área. Tiene una aquí
tiene una en la cadera y unas defensivas en las manos. Ahí tienes las 11. ¿Y cuáles son las defensivas? Pues obviamente tú no te vas a quedar quieto, ¿verdad? Tú te vas a mover, vas a subir las manos, vas a hacer así, te vas a defender. Si yo tengo que 3 las dio Antonieshka, ¿quién dio las otras 8? Buena Hay pregunta. testigos que la ponen en el piso. Miriamnil la pone en el piso, que la apuñala con la mano izquierda en el área de la cadera. Pero tienes a Betsaida Caratini, que nadie le cree, ni yo le creo, ni nadie le cree, que dice que la aguantó contra el carro con la mano izquierda, pero la apuñaló con la derecha. Y el movimiento que hace es así. Así. Este es el movimiento que ella hace, que lo vi en una recreación que fueron al desvío. Después que yo subí allá arriba, parece que sonaron las alarmas y entonces fueron para allá. Y este es el movimiento que ella hace. Pero es que ese es compatible con las de aquí. Pero la herida mortal es arriba, es en el corazón. Entonces, ¿quién hizo esa herida mortal? Gracias. Ay, Dios mío, señor. Yo digo que es un caso Y bien esos son los análisis. técnico. Porque te voy a explicar también qué es lo que pasa. Ok, yo apuñalé, pero yo no fui el que di la herida mortal. Esa huella no tendría pertinencia. Pues en el entonces caso. tú no la puedes erradicar a ella por primer grado, ni por segundo, o sea, pudiera tal vez, bueno, es que la persona murió, ¿sabes? Sí, le debe caer a alguno, pero ella no fue la causante de la muerte, porque si la de ella fue aquí, ¿quién dio la del corazón? Esa es la pregunta. Esas son las incongruencias dentro del caso. Y entonces la gente dice, no, eso no importa, la mataron, alguien tiene que pagar. Perdóname porque no funciona así. Sí, no es tan fácil. Y tú no puedes hacer justicia cometiendo una injusticia. Hay que buscar y hay que investigar y los detalles cuentan. Totalmente. ¿Por qué los detalles cuentan? Porque ahí había en mi análisis, había más de 17 personas. Yo tengo 14 féminas entre adultas y menores y 3 caballeros, pero son más. Yo tengo en mi oficina. O sea, usted tiene el map out con los puntitos. En mi oficina yo tengo una pizarra doble. ¿Sabes esas pizarras de escuela? Pues yo la tengo doble, que tú haces ¡plá! Y la abres y salen 2 pizarras. Y lo tenemos en la pizarra. Estoy por subirlo. Donde yo le voy a dar a la gente que estén pendientes, Claro. yo le voy a dar eso para que usted sepa. Visualmente. Fulana es hermana de Mengana. Mengana, la mejor amiga es Perencejo. O sea, todo el mapa, esta es la que fallece, estas son las acusadas, quiénes son los papás, quiénes son los primos. Lo tengo todo. Al final yo digo que todo va a tener pertinencia dentro del caso. Sí. Y estos análisis que usted hace, pues la realidad es que sí, van a darle claridad a que las personas lo puedan entender, a que probablemente yo lo pueda entender, o alguna otra persona que tiene conocimiento, pero le falta un poquito de dónde, porque es algo que necesitamos. Necesitamos aprender más, necesitamos educarnos mejor y necesitamos dejar de hablar del papagayo. A mí mismo se me está haciendo difícil entenderlo si no tuviera ese mapa conceptual. Ya. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 17 personas, Sí. que mínimo que yo puedo entender que estuvieron allí desde que transportaron, que tuvieron acceso a la alma, de que dieron puño, que alaron pelo, o sea, son muchas personas. Sí. Así que realmente agradezco ese espacio que usted le está brindando a la gente, porque muchas veces no tenemos ese espacio de poder entender o de poder comprender casos como esos que vemos probablemente en televisión, pero no sabemos de dónde Claro, viene. Así que gracias por eso que hace. Sí, a mí me gusta mucho poder llevar un poquito del conocimiento, ¿verdad? Para que otros lo utilicen. Claro. Y pueda ayudarle a entender. Mucha gente después del caso del biólogo me ha escrito. Ya. Fernando, si no hubiera sido por tus análisis, no hubiera entendido nada. Ok. Y eso a mí, dentro de todo, ¿verdad? Me llena y me llena de mucha satisfacción porque entiendo que cumplí el propósito de mi página, porque más allá de subir fotos mías y de los servicios, es poder que las personas vean lo que yo hago y lo puedan utilizar para sus propias conclusiones. No, y eso es bien importante y esos espacios siempre van a tener como que relevancia. Sí. Y los casos al final como que nunca pasan de moda y al final como que seguimos viéndolos y seguimos analizándolos de diferentes maneras. Así que, ¿cómo las personas le pueden encontrar en las redes sociales? Mira, estoy en Facebook, Instagram, Detective Fernando Fernández, Detective Fernando Fernández. En TikTok, Fernando Fernández PI.
Eso es Private Investigator. Súper. En YouTube, Fernando Fernández, investigador privado, pero la red social fuerte mía es Facebook. En Facebook, Detective Fernando Fernández, y Instagram me pueden seguir también. Son las 2 redes que más trabajo. Por lo regular, si usted necesita de mis servicios para investigaciones criminales, investigaciones civiles o peritaje forense, pues pueden llamar al 787-276-5619. Allí solicitan una consulta con María, con Carla, con cualquiera de los muchachos que trabajan en la oficina, muchachos y muchachas que trabajan en la oficina, y con gusto le dan una consulta y de ahí empezamos a trabajar su caso. Excelente. Gracias por el tiempo, por toda Gracias tu por la información. invitación. La pasamos mucho. súper bien. Qué Sí. bueno. Fue bien diferente a otros Claro, podcasts. ¿ves? Eso es lo bueno De de verdad estar que aquí. sí. So, nada, gracias y que sean todos hasta el próximo miércoles. Bye.